Mm, las características o las propiedades de cada una de las sustancias dependen de la forma como estén enlazadas, es decir, del tipo de enlace que exista entre sus partículas. Algunas sustancias, o la mayoría de las sustancias iónicas, se encuentran en estado sólido, cristalino. Las sustancias covalentes normalmente no podemos definir un solo estado para ellas, dependiendo de la fuerza del enlace. Y en el enlace metálico sí podemos asegurar que casi el 99% de las sustancias que tienen enlaces metálicos son sólidos a temperatura. De las sustancias que tienen enlaces metálicos son sólidos a temperatura ambiente. Ya vamos a ir entendiendo eso un poco más adelante. Entonces, en general, de acuerdo a esta imagen, podemos hablar de los enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Como característica fundamental de los enlaces iónicos, decimos que son aquellos enlaces o fuerzas electrostáticas que hacen que las partículas cargadas, o sea, los iones positivos, estén unidos con las partículas negativas o iones negativos. Entonces, normalmente para que sea enlace iónico tienen que haberse establecido primero unos iones positivos y negativos para que exista una atracción electrostática entre ellos. Normalmente la agrupación de estos conforman unas redes iónicas. Los enlaces metálicos a su vez también se dan por la unión de iones metálicos, pero todos son de carga positiva. En diferencia de estos, acá todos los iones son positivos, pero entre esos iones positivos hay unos electrones libres que son los que participan en la atracción electrostática de los cationes y también forman redes cristalinas, aunque son mucho más duros, ¿no? Más adelante miraremos sus características. Y el tercer tipo de enlaces son los enlaces covalentes, que se da principalmente entre átomos no metálicos, porque comparten electrones entre sí. Estos compuestos forman normalmente moléculas y bueno, ya existen, esto es un tipo de interacción, pero ya intermolecular. No es un enlace, sino una interacción intermolecular. Entonces, primera característica importante para saber qué tipo de enlaces se van a formar es reconocer si el elemento, la naturaleza del elemento que se va a asociar. Entonces, por ejemplo, el enlace iónico siempre se va a formar si los elementos que se unen son un metal y un no metal. ¿Por qué razón? Cuando vimos propiedades periódicas nos fijamos en que hay unos elementos que son los que están al lado izquierdo de mi tabla periódica, que son los metales, que tienen una tendencia a ceder electrones, ¿sí? Y los no metales, por el contrario, tienen una tendencia a ganar electrones. Esto favorece la formación de cationes y de aniones. Entonces, el enlace iónico siempre se da entre un metal y un no metal. Segundo enlace, enlace covalente. En este caso, los elementos que forman enlaces covalentes deben ser no metal y no metal. Y en este caso no hay transferencia de electrones, no hay uno que lo regale y uno que lo reciba, sino que en este caso ambos comparten los electrones. Y en el último tipo de enlace, que es el enlace metálico, pues como su nombre nos lo dice, ambos elementos deben ser metálicos y ambos deben ceder electrones, porque van a corroborar más adelante que los enlaces metálicos forman cationes únicamente con electrones deslocalizados libres. De enlaces. Hay una característica muy importante
que vimos cuando les explicaba tabla periódica, y es la electronegatividad. La electronegatividad estaba definida como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones que se encuentran de otro átomo que se encuentran formando enlace químico, ¿sí? Entonces, esta propiedad varía de acuerdo a las flechitas que ven ustedes en la imagen. Entonces aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Los valores de electronegatividad son útiles para determinar más o menos el tipo de enlace que nosotros tenemos entre los elementos. Bueno, compañeros, alcanzan a ver ahí los numeritos que se presentan, ¿cierto? Entonces nos está diciendo hacia dónde aumentan estos valores de electronegatividad. Entonces revisen rápidamente acá. De izquierda a derecha aumentan, de abajo hacia arriba también. ¿Listo? Valores de electronegatividad. En la tablita, que está aquí un poquito más ampliada, usted encuentra los valores de electronegatividad para cada uno de los elementos de mi tabla periódica. Y vamos a fijarnos en que los elementos, bueno, voy a encerrar este. El hidrógeno es el único que está a este lado, pero que hace parte de los no metales de este lado, ¿sí? Entonces, los demás elementos a partir de la escalerita de boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio. A partir de aquí, los elementos son no metales a la derecha y metales a la izquierda, ¿sí? Entonces, el único que está a la izquierda que es un no metal es este. Este iría, perdón, aquí con los no metales, ¿sí? Entonces, en mi tablita, en mi tabla periódica, yo hacía esa división. Decía, bueno, estos son los metaloides y a partir de los metaloides a la derecha están todos los no metales y a la izquierda están todos los metales. Entonces, cuando yo empiezo a mirar las interacciones entre los elementos, debo saber la diferencia de electronegatividad para poder determinar y definir si mi enlace es iónico, si mi enlace es covalente principalmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, miremos el litio. El litio tiene una electronegatividad de 1. Si este elemento formara un enlace con el flúor, que es el elemento más electronegativo de mi tabla periódica, la diferencia entre esos dos valores sería de 3.0. Entonces es una diferencia bastante alta que hace que mi enlace se convierta en un enlace iónico. Ya más adelante me van a entender un poquito más esa parte. Entonces, ¿por qué es tan importante la electronegatividad? Porque determina el tipo de enlace, ¿sí? Que puede darse entre dos átomos iguales o dos átomos diferentes. ¿Qué pasa si los dos átomos son iguales? Pues la diferencia de electronegatividad va a ser cero y el enlace va a ser un enlace covalente puro, ¿sí? Ya les explico la diferencia. Si son átomos diferentes y entre esos átomos diferentes la diferencia de electronegatividad diferente de cero, el enlace puede ser covalente polar si la diferencia de electronegatividad está entre 0.1 y 1.7. Pero si esa diferencia es mayor a 1, la negatividad está entre 0.1 y 1.7. Pero puede ser covalente polar si la diferencia de electronegatividad está entre 0.1 y 1.7. Ese es un datico que hay que apuntar, ¿vale? Porque eso en dado caso, si nos dan los dos elementos y hallamos la diferencia de electronegatividad, ahí se define el polar y el iónico, ¿vale? O sea, Pero ¿importa la si esa, cantidad? Señora,
Importa la cantidad de, digamos lo que ella decía, que la diferencia entre el uno y el otro. O sea, importa Claro, la cantidad, sí. digamos, el uno tiene 3 Sí, punto no sé qué, el otro 1.2. hay una tablita que cuando tenemos, por ejemplo, aquí los átomos iguales, como son iguales, digamos, electronegatividad 2 y electronegatividad 2, 2 menos 2 da 0. Entonces tenemos un covalente puro o no polar. Pero si tenemos dos elementos diferentes, átomos diferentes, la diferencia entre lo que ella dice, entre 0, ¿cómo era? Diferencia es mayor a 1, está entre 0.1 y 1.7. 0.1 y 1.7 tenemos un covalente polar. ¿Sí? Entonces hacemos la resta de las electronegatividades de los elementos y si está entre 0.1 y 1.7 ese valor, ¿qué tenemos? Un enlace covalente polar. ¿Sí? Aquí como lo dice, por eso se los repetí y escúchenlo nuevamente para que tomen el dato. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0.1 y 1.7. Pero si esa diferencia es mayor a 1.7, estaríamos hablando de un enlace iónico. Entonces, es importante tener presente cómo influye la electronegatividad en el tipo de enlaces que se van a formar. Sí, tienen el dato. 0.1 a 1.7, la diferencia de electronegatividades, tenemos covalente polar. Y mayor de 1.7, tenemos enlace iónico. ¿Vale? ¿Desean que la repita lo que ella explica? ¿O ya está claro? Ya está tomado el dato. Repítalo, porfa, Néstor. Listo, va de nuevo. Entender un poquito más esa parte. Entonces, ¿por qué es tan importante la electronegatividad? Porque determina el tipo de enlace, ¿sí? Que puede darse entre dos átomos iguales o dos átomos diferentes. ¿Qué pasa si los dos átomos son iguales?